Compañeros, buenos días. En este video hablaremos acerca de los diseños experimentales. Los diseños experimentales son técnicas estadísticas necesarias para la evaluación de resultados, para la validación de resultados, pero principalmente son herramientas que nos permiten diseñar experimentos, como su nombre lo dice, eh, de manera válida y cuyos resultados podamos evaluar científicamente. Y entonces los diseños experimentales realmente es un tema muy amplio. Solamente vamos a ver dos de los más comunes, de los diseños más comunes o más usados, aunque realmente los diseños experimentales como tal, eh, para verlo propiamente, pues se necesitaría de perdido un cuatrimestre. Hasta este momento hemos visto temas, tópicos muy puntuales de la estadística, que principalmente estadística descriptiva, que nos sirve para describir un conjunto de datos, ¿sí? También hemos visto algunos temas de cálculo de tamaño de muestra, intervalos de confianza, que son parte de la estadística inferencial. También hemos visto algunos puntos o algunos temas relacionados a la correlación y a la regresión. Todos esos conocimientos o esas nociones previas son importantes al momento de diseñar un experimento. Bueno, ¿cuándo vamos a necesitar o cuándo vamos a utilizar los conocimientos de las técnicas de cómo diseñar un experimento, perdón? Pues prácticamente en todas las ciencias experimentales o las ciencias básicas o en las áreas de ingeniería siempre se están probando o validando resultados y es ahí donde se utilizan los diseños experimentales. Por ejemplo, ahorita en este momento que hay problemas de salud pública, créanme que los experimentos o las pruebas que se están haciendo contra las vacunas recientes se tienen que realizar o validar a través de un diseño experimental. Se tiene que formular un diseño para probar o para validar resultados. Por ejemplo, una persona o una empresa que quiera probar resistencia de materiales a diferentes grados de temperatura tiene que hacer un diseño experimental. Si una empresa que se dedica a la investigación o comercialización o aplicación de nanofertilizantes y quiere comercializar su producto, tiene que validar digamos, su producto o sus resultados y para eso tiene que realizar un diseño experimental para poder decir con certeza, con firmeza, los beneficios o la diferencia significativa que representa el uso de sus productos en relación con los productos o los fertilizantes que usamos en este momento. En otras palabras, en algún momento de nuestra vida profesional vamos a necesitar diseñar un experimento, ¿sí? Entonces, vamos a referirnos a que un experimento es parte del método científico, como ya vimos anteriormente. Aquí vemos el proceso del método científico y dentro del proceso del método científico, desde que comenzamos con formular el problema, definir el problema, la hipótesis y luego viene diseñar el experimento. Y diseñar el experimento para comprobar la hipótesis previamente planteada, ¿no? Ya vimos cómo formular hipótesis. Posteriormente me imagino que van a llevar alguna materia que se llame metodología de la investigación. Entonces van a centrarse completamente o ahondar en la aplicación del método científico. Pero ya deben saber ustedes
que diseñar un experimento es un tema muy aparte, muy amplio, ¿no? Entonces, el diseño de un experimento, vuelvo a repetir, es parte del método científico, por lo tanto, pues muy importante tener las nociones de cómo diseñar un experimento. Para poder diseñar un experimento, debemos tener conocimientos básicos o previos de técnicas de estadística descriptiva, conocimientos básicos de pruebas de hipótesis, que es cómo se comprueba una hipótesis, qué significa una significancia del 0.5, del 0.1, que ya hablamos anteriormente, qué significa un valor crítico de Z o de F o de T. También conocimientos básicos de distribución y de probabilidad para tener la idea de que cuando alguien nos diga, no, pues tenemos resultados significativos, ¿qué significa, no? Y eso ya lo hablamos en clases anteriores. Bueno, entonces hay diversos diseños, tipos de diseños. Dos de los más utilizados son los bloques al azar y los diseños completamente al azar. ¿Sí? Entonces, esos son los más utilizados. De estos dos, el más utilizado es completamente al azar. Y realmente el más ideal es el completamente al azar porque se supone que es el que nos va a dar menos error estadístico, el más ideal, ¿no? Pero cuando necesitamos bloquear, vamos a ver más adelante qué significa bloquear, pues también vamos a ocupar realizarlo y es uno de los experimentos que también se usan mucho, ¿no? Ok, diseños de bloques al azar. Bueno, en algún momento ustedes, como dijimos, van a necesitar realizar un experimento, diseñar un experimento. Cuando diseñamos un experimento, necesitamos entender realmente qué es lo que queremos encontrar, qué hipótesis necesitamos comprobar. Cuando ya definamos nuestra hipótesis, de ahí viene toda la formulación del diseño experimental. Los diseños de bloques al azar son diseños que se utilizan cuando se necesita evaluar un efecto de un tratamiento. Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Este tipo de diseños se utiliza cuando hay mucha variabilidad externa que puede influir en el resultado del experimento. Por ejemplo, si estamos haciendo pruebas para evaluar la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 y nosotros no tenemos cuidado de, al momento de diseñar el experimento y aplicamos solamente a ciertos tipos de personas, ¿no? Y encontramos resultados positivos, que muchos pacientes se logran mejorar, pero no tuvimos cuidado al momento de diseñar el experimento. Entonces, al momento de evaluar resultados, alguien podría decir, oye, ¿y cómo sabes que realmente los resultados se deben a que la vacuna controla o contrarresta la acción de los virus o que realmente esos pacientes eran personas saludables, sanas y fue su sistema inmunológico el que realmente hizo el trabajo y no fue la vacuna, ¿no? O sea, ahí hay ruido exterior que si no tenemos cuidado de diseñar bien nuestro experimento, nuestros resultados van a ser engañosos. Cuando existe una gran heterogeneidad de nuestra población donde vamos a realizar nuestro experimento, ocurrimos a realizar bloques, ¿sí? No es lo mismo aplicar esta vacuna que queremos ver si funciona o no con pacientes al azar a que si lo aplicamos
a pacientes con determinado rango de edad, con mujeres, con niños, con deportistas y no deportistas, con diferentes tipos de oficios. Imagínense que lo aplican por bloques a hombres, a mujeres, a deportistas, a no deportistas. Y entonces de esa manera, ustedes si ven que en todos los bloques realmente hay una diferencia significativa en recuperación, de esa forma tú sabrías si es efectiva la vacuna y está contrarrestando el efecto del virus. Pero si tú no haces ninguna diferenciación entre esos grupos experimentales, no vas a tener una idea clara de qué es el efecto de la vacuna. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de diseños de bloques al azar. Supongamos que soy el responsable, que trabajo para una empresa y quiero comprobar el efecto de los nanofertilizantes contra los fertilizantes convencionales. Y para eso yo decido utilizar un cultivo de maíz en donde yo quiero comparar, quiero demostrar que los nanofertilizantes tienen una mejor aplicación, un mejor resultado porque pues se aplican de manera suficiente, de manera directa, sin pérdida por lixiviados, sin pérdida por la lluvia, sin pérdida de infiltración, etcétera. Bueno, entonces eso se tiene que demostrar al momento de la cosecha. Se supone que el objetivo final es realmente que haya una mayor cantidad, un mayor rendimiento por la aplicación de nanofertilizantes. ¿Sí? Ese puede ser uno de los objetivos de, pues de que debamos utilizar nanofertilizantes, ¿no? En fin, quiero comparar mi rendimiento obtenido en la cosecha con las plantas que apliqué nanofertilizantes contra las que no apliqué otro tipo de fertilizantes. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para diseñar este experimento? Si tengo un terreno que no es muy homogéneo, ¿sí? Vamos a suponer que ese terreno tiene cierta pendiente, el suelo es muy heterogéneo, en algunas partes puede tener restos de, por ejemplo, de quemas, por lo tanto, tiene partes con mayor cantidad de nutrientes disponibles, con otras partes que no. Hay inundación en una parte y en la otra no. O sea, el suelo es muy variable, ¿no? Y supongamos que el terreno donde nosotros queremos probar tiene cierta inclinación, por lo tanto hay mucha heterogeneidad. Por lo tanto, lo más recomendable es que bloqueo o necesito realizar bloques al azar, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería mi hipótesis? Mi hipótesis sería la HO. Los nanofertilizantes tienen el mismo efecto que los fertilizantes convencionales en un cultivo de maíz. En otras palabras, podría ser la cantidad de cosecha recolectada donde apliqué nanofertilizantes va a ser la misma con los que apliqué fertilizantes convencionales. Y la la H alterna, que es la que yo espero que suceda con un 0.5% de probabilidad, sería que los nanofertilizantes tienen un efecto diferente al cultivo de maíz, ya sea mayor significativamente o menor significativamente. ¿Ok? Entonces, tengo mi terreno, vamos a suponer que tiene cierta inclinación, no todo es homogéneo, hay muchas variables que pueden afectar mi resultado y no realmente el efecto de mi fertilizante, por lo tanto utilizo un bloque al azar. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Hay inclinación,
por lo tanto puede haber más humedad en una parte del suelo que en otra. Puede haber unas partes con más nutrientes disponibles que en otra, etcétera. Entonces, mi resultado puede ser el efecto de esos factores ambientales y no realmente de mi fertilización. Por lo tanto, por eso necesito realizar el bloqueo. ¿Ok? ¿Y qué significa bloquear? Significa distribuir las variables o la variabilidad externa o la variabilidad ambiental entre todos los tratamientos. Bueno, ¿y qué son los tratamientos? Ahorita vamos a ver. Bueno, seguimos con nuestro ejemplo. Vamos a definir al menos 3 aspectos, que sería la unidad experimental. ¿Cuál va a ser mi unidad mínima experimental? En este caso, yo quiero sacar rendimientos por hectárea, entonces voy a utilizar parcelitas. Mi unidad experimental, pues no va a ser una planta de maíz, sino va a ser una pequeña área de 10 por 10, o sea, 100 metros cuadrados. Vamos a suponer que este cuadrito, si ven el puntero, tiene 10 por acá y 10 por acá. Entonces son 100 metros cuadrados. Y este va a ser mi unidad experimental. ¿Ok? Tengo que definir mis tratamientos. ¿Qué son los tratamientos? Pues son las diferentes formulaciones de fertilizantes de este ejemplo. Mi tratamiento sería, voy a aplicar 100 gramos de fertilizante convencional 1. El tratamiento 2, 100 gramos de fertilizante convencional número 2, de los que utilizamos actualmente. Voy a probar 100 gramos de fertilizante convencional número 3. El tratamiento 4, 100 gramos de nanofertilizante 1, que es el que yo realmente quiero comparar, y un tratamiento que lo voy a utilizar de testigo. O sea, no lo voy a fertilizar. Y de esa forma, yo voy a ver si realmente hay una diferencia por la utilización de los nanofertilizantes al momento de cosechar. También debo definir cuántas repeticiones. ¿Ok? Aquí lo ideal es que sean varias repeticiones y esas repeticiones me van a lograr capturar la variabilidad natural o la variabilidad del experimento. ¿Sí? Entonces, voy a tener 5 tratamientos con 5 repeticiones. O sea, el tratamiento 1 lo voy a repetir 5 veces, el tratamiento 2 lo voy a repetir 5 veces, el tratamiento 3 lo voy a repetir 5 veces y así sucesivamente. Entonces voy a tener 5 por 5, 25. ¿Ok? O sea, 25 parcelitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 parcelitas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente, como es un bloque Salazar, yo voy a distribuir en este primer bloque mis 5 tratamientos Salazar. ¿Ok? Vamos a empezar con el tratamiento 1. Bueno, se supone que todos los de este mismo bloque tienen condiciones ambientales similares, ¿no? Este bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿por qué lo bloqueo, compañeros? Vuelvo a repetir. Porque se supone que entre esta parte de la parcela y esta parte hay diferencias en pendiente, en humedad, puede haber diferencias en nutrición. ¿Ok? Entonces el resultado puede estar influenciado por esas diferencias ajenas a mi experimento. Entonces lo que hago es bloquear por partes más homogéneas. Entonces se supone que esta parte es completamente homogénea o más homogénea en comparación con esta. Este bloque es homogéneo entre sí, este bloque es homogéneo entre sí y este también. Entonces, mis 5 tratamientos lo voy a distribuir al azar dentro de este primer bloque.
Vamos a suponer que hicimos un experimento al azar, una selección al azar y este salió como tratamiento 1. Lo vamos a poner aquí. O sea que aquí en las plantas que están dentro de esta área yo les voy a aplicar este fertilizante. Hice otro número al azar y este me salió como tratamiento 2. Hice otro al azar y este me salió como tratamiento 3. Y al azar me salió que este es el 4 y que este es el 5. ¿Ok? Distribuí mis 5 tratamientos al azar en mi primer bloque. Entonces tengo una repetición, pero yo necesito 5 repeticiones. ¿Qué hago? En el siguiente bloque nuevamente vuelvo a distribuir al azar. Entonces vamos a suponer que este fue el tratamiento 1 nuevamente. Que este fue el tratamiento 2. Que este es el tratamiento 3. Y que este es el tratamiento 4. Y este es el tratamiento 5. Nuevamente distribuye al azar las 5 repeticiones. Y así sucesivamente. ¿Sí? Tratamiento 1. Tratamiento 2. Tratamiento 3. Se supone que esto, ustedes al momento de realizar su experimento lo tienen que hacer al azar. ¿Ok? Pero dentro de cada bloque. ¿Sí? De esta forma, estaremos estableciendo un buen diseño experimental. Vamos a rellenar esto para que se quede completo el ejemplo. 4. Ok, casi terminamos. Muy bien. Y ahí distribuimos nuestros tratamientos, 5 repeticiones de cada una, de manera aleatoria dentro de cada bloque. Muy bien, entonces, pues ahí está nuestro experimento, realizamos nuestras aplicaciones de fertilización, ¿sí? Obviamente, cuidando que nuestro resultado sea solamente influenciado por el efecto de los tratamientos o el efecto de los fertilizantes y que no sea resultado, por ejemplo, de un mal manejo de malezas. Si ustedes van y solamente, por ejemplo, se van a aplicar un herbicida y solamente aplican acá y acá no, obviamente va a haber un resultado diferente entre estos y estos y el resultado pues no va a ser correcto. Sí, entonces todo lo que vayan a hacer aquí tiene que ser parejo para todos para que el resultado solamente esté influenciado por los tratamientos. A eso se refiere la lámina inicial. ¿Ok? Entonces, avanzando, ese tipo de experimentos tiene un modelo estadístico lineal. Modelo estadístico, sé que esto suena un poco complejo, pero ¿qué es un modelo estadístico? Ya sabemos que es un modelo y modelo estadístico pues se refiere a que los resultados que obtengamos de las diferentes parcelitas de los diferentes tratamientos, pues las vamos a asemejar a este modelo lineal. ¿Sí? ¿Recuerdan los ejercicios de correlación y regresión? Pues resulta que vamos
a utilizar un modelo estadístico similar a la recta de la regresión y vamos a ver o vamos a suponer que los resultados que se encuentren aquí se ajustan a este modelo. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta este modelo estadístico? ¿Sí? Ven ustedes un montón de letras, pero realmente tienen un significado y es importante que sepamos identificar qué significa. Trataré de ser lo más explícito posible. Mire. Y o Y se refiere al resultado, el resultado de cualquiera de estas parcelitas o de estas unidades experimentales. Y se refiere al tratamiento, ¿ok? Al tratamiento que le haya correspondido a cualquiera de estos. J se refiere a la repetición, puede ser la repetición 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que nos vamos a referir a este, ¿ok? Ese tiene el tratamiento 5. El resultado de esta unidad experimental, es lo que significa Y, de I, que es el tratamiento 5, J, repetición 5, entonces podría ser el resultado de la repetición 5 del tratamiento 5 va a ser igual al efecto de la media, o sea, al promedio de todas mis unidades experimentales más el efecto del tratamiento 5 más el efecto del bloque 5 más el error experimental. ¿Qué es el error experimental? Pues esa es la variabilidad que nosotros nunca vamos a poder controlar, ¿no? Como por ejemplo, hay un pequeño error, hay una pequeña variabilidad genética entre la semilla que utilizamos aquí con la semilla que utilizamos aquí, ¿verdad? Entonces, esa variabilidad no se puede controlar porque se escapan a nuestro control, ¿ok? A eso se refiere este error. Entonces, bloqueamos, hacemos bloques porque lo que queremos realmente en este tipo de experimentos es disminuir lo más posible este error y que el resultado esté determinado por estos dos, el efecto del tratamiento principalmente. ¿Ok? Eso significa este modelo estadístico. Entonces, cuando ustedes hagan un experimento, deben poner el modelo estadístico que van a utilizar. Y para este tipo de experimentos, este sería el modelo estadístico. Ok, entonces pasa el tiempo y ustedes vieron crecer estas plantas y llegó el momento de la cosecha. Y llegó el momento de la verdad. Entonces, vamos a hacer o cortar todo el maíz que se produzca acá. Generamos una base de datos y ahora la vamos a analizar para ver realmente si hubo diferencias o no. Entonces, vamos a suponer que estos fueron nuestros datos. ¿Ok? Esos fueron nuestros datos y las vamos a analizar en un, pues sencillamente en o una hoja de Excel. Ok, vamos a suponer que estos son nuestros datos al final del día. Tenemos que el tratamiento 1, en la repetición 1 se obtuvieron 8.5, en promedio 8.5 toneladas por hectárea. Ok. En la repetición 2, 9. En la repetición 9, en la repetición 3, 9.3, en la 4, 8.8 y en la 5, 8.4. Y así sucesivamente los diferentes tratamientos y sus resultados. Ok,
Entonces, aquí hay diferencias estadísticas, ¿sí? Vamos a ver el promedio. Pues realmente sí vemos diferencias, ¿no? Pero queremos saber, utilizando pues una técnica estadística, si hay o no hay diferencias estadísticas, ¿ok? Hay programas más especializados, pero en este caso vamos a limitarnos al Excel para hacer un diseño, para hacer un análisis. Y es aquí donde se utiliza una herramienta diferente, ¿sí? Para comparar medias. ¿Qué es el diseño o cómo comprobamos si existe variabilidad o existe diferencia entre todas estas medias? Estos son promedios de las medias. Este es el promedio del tratamiento 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Entonces, quiero comprobar estadísticamente si entre estas medias hay diferencias suficientemente significativas. Y recurrimos a otra técnica estadística que se llama análisis de varianza o ANOVA o ANVA. Análisis de varianza. Existen fórmulas estadísticas, pero también afortunadamente el Excel también ya lo trae como función. Nos vamos a datos, análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. Seleccionamos el rango de entrada, que en este caso son estos. Y aquí seleccionamos cómo están ordenados nuestros datos. Por columnas o por filas. En este caso están por filas. Tenemos aquí nuestro título y los datos están hacia acá, o sea que están en filas. Rótulos en la primera columna, sí, pues seleccionamos esta. Y aquí viene esta pregunta que ustedes ya están familiarizadas. Alfa o significancia. ¿Qué significancia queremos utilizar? Pues vamos a utilizar el 0.05. O sea que nuestros resultados tendrán un 95% de confiabilidad y una significancia del 0.05. ¿Ok? Vamos a seleccionar nuestro rango de salida. Si queremos que sea en la misma hoja, seleccionamos aquí y le decimos que el resultado nos lo ponga aquí. Si quieren ustedes que los den una hoja nueva, seleccionan esta opción. Esta. Bueno, entonces le damos a aceptar. Y tenemos acá un montón de números. Tenemos primero un cuadro de resumen, donde tenemos todos los grupos. Nos dice cuántos datos tenemos por cada grupo. En este caso, cada uno tiene 5 datos, que son las 5 repeticiones, la suma, el promedio y la varianza. ¿Ok? Entonces, aquí la idea del análisis de varianza es contrastar los promedios, pero analizando su varianza, ¿ok? A través de la variabilidad de las varianzas. ¿Ok? Entre más diferencias hay acá, quiere decir que va a haber más diferencias en el promedio. Bueno, entonces tenemos aquí abajo el análisis de varianza y nos vamos a fijar en estos 3 datos. En este caso, utilizamos un estadístico que se llama F. F de Fisher.
¿ok? Es una distribución de F muy similar o más o menos similar, bueno, no tan similar, pero sí una distribución cuando hablamos como la distribución Z, ¿no? La distribución T. En este caso, utilizamos un estadístico llamado F de Fisher, que tiene una distribución de Fisher. Ustedes, si quieren, después pueden investigar qué es una distribución de Fisher. Ok. Comparamos esta con esta. Cuando la F, vamos a ser prácticos acá, cuando esta F, vamos a poner cuando esta F sea mayor al valor crítico de F, vamos a poner que sí hay diferencias o significancia. Ustedes ya saben qué significa eso, esa palabra, ¿no? Cuando esta F sea menor al valor crítico que quiere decir que no hubo suficientes elementos para comparar que sí realmente hay diferencias significativas, ¿ok? En este caso, este es sumamente mayor a este, por lo tanto, sí hay diferencias significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente hay un resultado que puede ser mayor o que estas diferencias son significativas, ¿ok? Ahora, la pregunta es, recuerden que esta es sin fertilizante y todas las demás con fertilizantes y este fue el con el nanofertilizante. Si ustedes ven el resultado, sí hay diferencias significativas, pero porque este está sumamente bajo, ¿no? ¿Sí? Es un valor muy pequeño en relación a los demás. ¿Qué les parece si hacemos un análisis ahora, pero solamente entre el nanofertilizantes y los otros fertilizantes sin considerar el testigo? Este es el que nos dio o que provocó que nos diera este resultado, ¿verdad? Porque si vemos, tiene un valor muy bajo en relación a los demás. Entonces, para sacarnos de la duda, hacemos ahora un análisis de datos, pero ahora vamos a hacer un análisis solamente entre estos cuatro. Ok, le decimos que nos dé el resultado más abajito. Entonces vemos que también tenemos diferencias significativas. ¿Por qué? Porque este valor es mayor a este. ¿Ok? Vemos aquí el resumen. Vemos que en el promedio, ciertamente, hay diferencias entre los promedios entre estos dos, ¿no? Y este es sumamente mayor, que sería la fertilización con nanofertilizantes. Y este es suficientemente diferente para poder decir que realmente los nanofertilizantes nos dieron una ventaja o un mayor rendimiento en comparación a los otros tres fertilizantes. ¿Ok?
Y este es el fundamento estadístico. Entonces, cuando ustedes reportan un trabajo, lo que ustedes también reportan es este valor, ¿ok? Digamos, cuando elaboran su reporte, tienen que reportar esos tres valores, perdón, esos tres valores. ¿Para qué? Para quien lea ese artículo o ese trabajo, al ver estos números, va a tener idea de cuán diferentes, si es diferente significativamente y cuánto. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes comparan este resultado, comparamos solamente los tres valores, ven, aquí la significancia fue de la probabilidad de 8.4 a la menos 0.5 y vean este resultado. Aquí debe 9.8 a la menos 15. Esta es una probabilidad mucho menor. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando este valor que está muy bajo en relación a todos los demás. ¿Ok? Y aquí como utilizamos valores más homogéneos, el valor es más pequeño. Más grande, perdón. Más grande. Si estos resultados fueran más homogéneos, aquí este fuera menor a este y este dato fuera mucho mayor. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para reportar un resultado como este? Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero lo volvemos a hacer. Como ya habíamos platicado, la gráfica que nos ayuda a ver visualmente o a comprender visualmente, perdón, es la siguiente. Seleccionamos, nos vamos a insertar. Acá van a tener esta gráfica, lo seleccionan. ¿Sí? Y esta gráfica de cajas y bigotes, pues nos muestra realmente cómo están distribuidas nuestros valores por cada tratamiento, incluyendo su varianza, ¿verdad? Vean ustedes. Y vemos que se forman dos grupos, en este caso, ¿sí? Vemos el grupo del tratamiento 5 que no tiene ningún tipo de fertilización. Perdón, tres grupos. El tratamiento de los fertilizantes comunes y el tratamiento 5 que sería en este caso, el 4, perdón, que sería en este caso el tratamiento con nanofertilizantes. Gráficamente estamos viendo cómo se forman tres grupos y que dentro de estos tres hay diferencias significativas. ¿Sí? Entonces, pues este gráfico no tiene ningún formato de presentación. Habríamos que darle un formato bonito. Aquí ustedes pueden darle un diseño rápido, por ejemplo este, pero también pueden ustedes armar su gráfico paso a paso, ¿no? Por ejemplo, aquí los ejes, el título de gráfico, vamos a ponerle un título, vamos a ponerle efecto de nanofertilizantes. En rendimiento hectárea en cultivo de maíz. Podemos ponerle más cosas, podemos ponerle nombre a este eje, vamos a ponerle tratamientos.
¿sí? Aquí ustedes pueden ponerle lo que sea, ¿no? Por ejemplo, podemos poner acá, o podemos ponerlo acá. Pueden cambiarle de fondo. Sí, como ustedes deseen, ¿no? Presentar, ir haciendo pues una gráfica más visualmente más aceptable, ¿no? Ok, entonces, y esto sería precisamente lo que reportarían en un artículo, en un reporte de trabajo, lógicamente con la base de datos como anexos, todos estos datos, ¿sí? Pero lo más importante en un reporte sería esta gráfica con estos valores, ¿sí? Y una pequeña descripción. Bueno, ¿cómo sería ¿Cómo se vería gráficamente si hicimos el análisis solamente de los 4 tratamientos? Bueno, vamos a ver cómo se ve, cómo sale gráficamente. Pues tenemos que se forman de igual manera 2 grupos. El grupo de los fertilizantes que usamos normalmente y el grupo de los nanofertilizantes. Vemos que se forman estos de manera clara y por eso aquí tenemos una diferencia significativa. Y gráficamente, aquí están las diferencias significativas. ¿Hay diferencias significativas entre estos? Entre el 1, el 2 y el 3. Pues realmente no hay diferencias significativas. Sí tienen promedios distintos, miren. Esta línea significa el promedio, ¿sí? El valor medio de ese conjunto de datos del valor 1. El promedio del valor 2 o del tratamiento 2 y el promedio del tratamiento 3. Aquí dice que el tratamiento 1 y el 3 tienen valores similares de promedio. Vamos a ver. Efectivamente, 875 y 888. El valor 2 tiene 989. Es sumamente superior el valor promedio. Entonces, si nosotros nos vamos a comparar el promedio, pues vamos a ver que estos son diferentes entre sí, pero si analizamos su varianza, no solamente comparamos el promedio, sino comparamos su varianza, vemos que realmente, estadísticamente no son diferentes. Sí, en relación a estos. Bueno, entonces, este sería el resultado, ¿sí? De este primer ejemplo de un análisis de un diseño experimental. Un diseño experimental en, en bloques al azar. Bloques al azar. ¿Ok? Entonces, aquí la diferencia está en cómo establecer nuestro experimento para que tengamos resultados, para que los resultados que vimos en Excel, pues realmente sean válidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este sería un primer ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo muy práctico. Queremos saber si el uso de la cafeína tiene efecto en la cantidad de respuestas acertadas en un examen. Si hay un efecto por tomar cafeína en el resultado de un examen. Se dan cierta dosis de cafeína a un grupo de estudiantes media hora antes de responder un examen para ver si hay un efecto en la memoria a corto plazo. Se medirá la cantidad de respuestas acertadas. ¿Ok? Si se dan cuenta, este es un experimento, pues, con fines de ejemplo. Para que realmente ese tipo de experimento tenga validez, serían muchísimas repeticiones, muchas repeticiones. Pero vamos a plantearla con fines académicos. Si este ejercicio es similar al que mencionamos hace ratos de la prueba del medicamento. En este caso vamos a probar si la cafeína
tiene un efecto en la memoria a corto plazo y obligamos a los muchachos. Tenemos aquí personas que se van a tomar café y les damos diferentes dosis, ¿no? 400, el tratamiento 1. El tratamiento 2 serían 300 miligramos, el tratamiento 3, 200, el tratamiento 4, 100 y el tratamiento 5 sin cafeína. ¿Ok? Entonces, se supone que queremos ver si hay una diferencia significativa entre los que toman cierto nivel de cafeína con los que no toman cafeína. Entonces, puede ser que nosotros les demos al azar, agarremos alumnos al azar, pero vamos a suponer que queremos bloquear o queremos dividir entre hombres y mujeres. ¿Sí? Para fines de este ejercicio dividimos entre hombres y mujeres. Pueden ser otros bloqueos. Por ejemplo, voy a bloquear por tipos de exámenes. Por ejemplo, puedo bloquear a los que van a presentar matemáticas, los que van a presentar español, los que van a presentar estadística, etcétera, para ver si en todas ellas hay una tendencia a que los que tomaron cafeína, pues realmente van a tener mejor calificación. Ese puede ser otro tipo de bloqueo. En este caso decidimos comparar entre hombres y mujeres. Entonces hice bloques, ¿sí? Entre hombres y mujeres. 2 bloques de hombres, 2 bloques de mujeres. ¿Ok? Aquí tenemos el bloque 1, dentro del cual distribuí mis 5 tratamientos. ¿Ok? Aquí hay 5 personas escogidas al azar y a estas les di diferentes dosis. ¿Sí? A este le di 400, a esta le di 300, 200, 100 y a esta no, nada. Un descafeinado. Bueno, de igual manera se hace la recolección de datos. Lógicamente, vuelvo a repetir, se necesitan mucho más información, muchas más repeticiones y pues para ver si realmente la cafeína tiene un efecto. Claro que aquí hay muchas variables que tenemos que cuidar, como por ejemplo, si dedicaron las mismas horas de estudio, si son estudiantes aplicados o no, ¿no? Lo ideal sería, pues, que sea, pues, un grupo homogéneo, ¿no? Que dedicaron las mismas horas de estudio, que tengan similares condiciones de estudio, ¿no? Estudiantes con similares condiciones. Bueno, entonces hice mi recolección de datos y vamos a suponer que estos fueron mis datos, ¿sí? El porcentaje de resultados obtenidos. Vamos a hacer el análisis estadístico. Aquí está el de la cafeína. Bueno, ¿qué hago? Pues lo que hago es precisamente hacer mi análisis de varianza. Y si se dan cuenta, aquí están ordenados por filas, por columnas, perdón, no por filas. Pero es lo mismo. Selecciono datos, análisis de datos, rango de entrada. Le digo que ahora están por columnas. Rótulos de primera fila, lo quiero a un 95% de confianza. ¿A dónde se fue mi resultado? Aquí está. Ok, en este caso vemos los promedios, vemos que sí, si comparamos los puros valores de promedio, pues sí, vemos que hay una diferencia, ¿no? Que por ejemplo el tratamiento 3, pues es el que tuvo valores más bajos, y el tratamiento 1, que tomaron más cafeína, fue el valor más alto, pero siguen siendo promedios. Cuando incluimos a esta comparación la varianza, vemos que realmente no hay diferencias significativas. Este valor es menor a este, por lo tanto, no hay diferencias significativas.
no hubo efecto de la cafeína. Si graficamos esos datos para ver visualmente cómo estuvo ese resultado, bueno, vamos a insertar gráfico. Seleccionamos cajas y bigotes. Y vamos a hacerlo de otra forma. Le damos clic derecho. Seleccionar datos. Aquí en la entrada de leyenda le damos a agregar. Nos pide el nombre de la serie. Seleccionamos el nombre, que sería T1. Y posteriormente el valor. Seleccionamos los valores. Aceptar. Okay. Agregamos el siguiente. Nombre de la serie, T2. Valor de la serie. Aceptar. Agregamos el siguiente. T3. Tratamiento 3. El valor de la serie. Aceptar. Agregamos la siguiente, que sería tratamiento 4. Le damos aceptar. Le damos el siguiente y último, que sería el tratamiento 5. Los valores de la serie y aceptar. Y aceptamos. Y aquí tenemos nuestra grafiquita. Tenemos que si comparamos los valores promedios, efectivamente hay uno mayor que otro, que sería el tratamiento en promedio. Sería, bueno, aquí nos muestra que el tratamiento 2 sería el más alto. Y el tratamiento 5 sería el menos alto, el menor. Entonces, si comparamos solamente los valores de promedio, pues sí tendríamos que son diferentes. Pero si comparamos las varianzas, vemos que todas están en un mismo grupo. Entonces, diferentes no son. Entonces, estadísticamente diferentes, podríamos decir que no son estadísticamente diferentes a un 0.5% de valor de A o de significancia. Bueno, y aprovecho para comentarles también que si hubiésemos realizado un experimento con más datos, por ejemplo, en vez de 5 estudiantes, 5 repeticiones, con 100 por cada tratamiento, probablemente conozcamos o veamos si hubo una diferencia. Entonces, y eso recuerda también a que aquí, en este caso, aceptamos la HU, que no hay diferencias significativas, pero no porque realmente no la haya, sino porque no hay suficientes datos. ¿Vale? Entonces, eso sirve para recordar lo de la clase de hipótesis, ¿no? En este caso es un claro ejemplo de que se acepta la HO, pero probablemente estemos cometiendo un error de que estemos afirmando que no hay diferencias, que la cafeína no hace un efecto en el resultado de los exámenes, pero quizás se deba a que no hicimos suficientes datos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los tipos de error? Error tipo 1, error tipo 2. Este es un claro ejemplo. Ok, bueno. Entonces, este sería el resultado, ¿sí? A falta de que ustedes lo hermoseen esta gráfica, pues sería el resultado, ¿no? Se muestra la gráfica, se dice que para este ejercicio no hubo resultados significativos y se reportan estos valores. ¿Sí? Donde este es menor que este, por lo tanto no hay diferencia significativa. Bueno, entonces regresando a las diapositivas, ya vimos dos ejemplos de diseños de bloques al azar. El otro tipo de diseños es diseños totalmente al azar. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo voy a utilizar el totalmente al azar y el bloque es al azar? Vuelvo a repetir. El bloqueo lo vamos a utilizar cuando queremos disminuir la variación externa, la variación ambiental o la variación natural de los datos, cuando no hay homogeneidad. Lo ideal es utilizar el diseño totalmente al azar. Y eso vamos a utilizarlo cuando hay homogeneidad en nuestras unidades experimentales. ¿Sale? Entonces, esa es la principal característica que debemos considerar para utilizar uno u otro diseño. Vamos a hacer un ejemplo del diseño completamente al azar. Este ejercicio dice, se quiere hacer una pruebas o se quieren hacer pruebas para disminuir la cantidad de tiempo que el plástico toma para degradarse en el medio ambiente. Y por ahí pues se han logrado sintetizar algunas enzimas catalizadoras que degradan plástico. Entonces, queremos hacer pruebas. Entonces seleccionamos 200 botellas de PET de la misma marca comercial que no han estado en contacto con el ambiente, fresquecitas, recién usadas. ¿Okay? ¿Para qué? Para que no haya diferencias entre ellas y todas las botellas tengan las mismas condiciones, que no haya heterogeneidad, que todo sea homogéneo. La misma marca comercial, se va a hacer el experimento en las mismas condiciones ambientales. Puede ser dentro de un laboratorio, puede ser de un área abierta, pero con las mismas condiciones ambientales, ¿vale? Que todo sea homogéneo. Por eso vamos a utilizar el completamente al azar. Entonces, seleccionamos estas 200 botellas y se le asigna a 100 de ellas, pues un tratamiento con catalizador y el otro sin catalizador. ¿Sale? Entonces, en la unidad experimental, en este caso, pues cada botella es una unidad experimental. Tratamientos, tenemos 2 tratamientos, que sería el tratamiento 1 con el catalizador de prueba y el tratamiento 2 sin catalizador. Repetición, 100 botellas a cada una. ¿Sale? Entonces, en este ejemplo, o en este tipo de diseño, pues buscamos un modelo estadístico o utilizamos un modelo estadístico, ¿verdad? Al cual vamos a tener que acoplar nuestros resultados. Y ese modelo estadístico es un modelo estadístico lineal que podemos leerlo de la siguiente forma. El resultado esperado del tratamiento 1 o 2, lo de que sea. Vamos a hablar, por ejemplo, del 12. El resultado esperado de este tratamiento, del tratamiento 2 y de la repetición 1, va a estar determinado por el promedio de toda la población más el efecto del tratamiento con o sin catalizador, más el error. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí no hay efecto de bloque. ¿Por qué? Porque no estamos bloqueando, estamos utilizando solamente un valor al azar. ¿Sí? Todo es homogéneo. ¿Sale? Entonces, el valor por ejemplo, el número 12, es el valor promedio de toda la población más el efecto del tratamiento más el error que no podemos controlar. ¿Ok? ¿Cuál es ese error que no podemos controlar? Es aquel provocado por, no sé, al momento de fabricar las botellas, a uno se le fue una mayor cantidad de material que a otro, uno tuvo más tiempo, no sé, en el transporte sufrió más, estuvo más expuesto al sol que otros, etcétera, ¿no? Son condiciones ambientales que no podemos modificar ni controlar. Entonces, entre menor sea este error, el efecto del tratamiento, que en este caso la acción de la enzima catalizadora, pues se va a reflejar mejor. Por eso vamos a buscar que este error sea lo menor posible. Ok, entonces vamos a Excel.
¿sí? Entonces, al azar se seleccionaron 100 botellas, se le dio el tratamiento con la enzima y vamos a suponer que estos son nuestros resultados al evaluarlos a determinados días. No sé, vamos a ponerle en 2 años, ¿no? En 2 años se volvieron a evaluar y se iba a medir con el porcentaje de degradabilidad, ¿sí? Que es un dato que se obtuvo para ver si uno estaba más degradado que otro. Ok, entonces, queremos saber si hay diferencias entre ellos. Entonces nos vamos a, ustedes ya saben, a datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor. Seleccionamos todos los datos. En este caso son 100 y 100, 200 datos. Le decimos que está por columnas. Queremos un análisis con un alfa del 0.5 y que nuestro rango de salida nos lo ponga acá. Vamos a comparar las Fs, el estadístico de Fisher, y vemos que este valor es mayor a este. Por lo tanto, sí hay diferencias significativas. ¿Ok? Vemos la gráfica. ¿Cómo se vería esto en gráficas? Le damos a inicio, a insertar, gráfica de cajas y bigotes. Clic derecho, seleccionar datos, agregar. Nombre de la serie, en este caso, tratamiento 1. Valor de la serie. Seleccionamos toda la serie. Aceptamos. Agregamos el siguiente. El tratamiento 2. Y efectivamente vemos que no se interponen los valores de varianzas. ¿Okay? Son muy diferentes, están en grupos diferentes y de ahí la diferencia significativa. ¿Ok? Bueno, entonces, realmente el análisis es muy similar cuando utilizamos el Excel. Cuando utilizamos las fórmulas, pues cambian las fórmulas, ¿verdad? Lógicamente, pero aquí en Excel el análisis que hacemos a los datos es muy similar. La diferencia está cómo recolectamos esos datos para que nos muestren los valores más fidedignos de los tratamientos y no de los factores ambientales. A eso se le llama ruido estadístico, que no exista ruido estadístico, que exista solamente efecto de los tratamientos. Muy bien, entonces, hasta aquí serían los 2 ejemplos de los 2 más utilizados, de las 2 técnicas más utilizadas para diseños experimentales.